de Delacroix, el año en que él muere. Este cuadro se pinta con toda la intención de presentarlo al Salón de Arte que al año siguiente iba a realizarse. Iba a ser la contribución o lo que llevaba al salón como obra Fantin-Latour. Y esperaba con eso dar lo que llaman dar la nota del salón. Es un cuadro entonces muy bien pensado, y el origen de ese cuadro comienza, vamos a ir viendo los personajes que rodean este cuadro porque nos interesan a nosotros. No me intereso soy yo. Déjenme ver para borrarme de aquí. Bueno, ya ustedes pueden borrarme. Yo voy a perder mucho tiempo borrándome. Aquí tenemos los personajes que aparecen en el cuadro. El que está en mangas de camisa, por supuesto, y sentado, es el propio autor. Tenemos entonces a Henri Fantin-Latour frente a su obra, todavía paleta en mano, y escoltado en primer plano y al centro del cuadro, y digamos, casi que colocándole las flores al altar de Delacroix, a Whistler, el norteamericano, anglófilo, francófilo, ese personaje de la Belle Époque prácticamente, autor de esa feliz frase, Art Happens, en una conferencia que él va a dar mucho después de esta época, en que él era un joven ambicioso, lleno de imaginación, todavía haciendo una pintura que no es la que uno reconocería hoy como una pintura. Vivía en Inglaterra, pero era muy amigo de Latour y de este otro personaje, el que aparece allí con el número 6, 3, Whistler, Fantin-Latour y Legros, formaban una sociedad de los tres, la Société des Trois. Antes ya habían, sin Whistler, formado el Fantin y Legros y otro más, una pequeña sociedad de pintores. En el fondo eran jóvenes muy ambiciosos que querían ser a toda costa aceptados y reconocidos por el mundo de arte y al mismo tiempo hacerlo desprendiéndose y desmarcándose de la tradición académica. Y en este sentido eran algo así, unos rebeldes avant la lettre, porque no lo eran del todo, salvo cuando estaban tomando café juntos o cerveza o vino. Pero todos aspiraban al reconocimiento de los jurados del salón, no criticaban a los jurados del salón y concurrían con sus obras y se sometían a esos jurados. Entonces, como ven, todavía estamos muy lejos de los movimientos de vanguardia, de la bofetada al buen gusto que van a dar los futuristas más adelante. Pero era una sociedad que ya mostraba su separación del mundo de arte oficial. Decirlo, otras excepciones. Algunos de los que están allí, no todos eran verdaderos devotos de la pintura de Delacroix, como lo era el personaje que ustedes verán allí con el número 4, Charles Baudelaire. Y el que está detrás de Charles Baudelaire, ostentando el número 8, es Edouard Manet. Entonces, este cuadro nos presenta un panorama bastante, es decir, ¿cómo les digo?, atractivo para darnos cuenta de lo que yo les decía al comienzo, de cómo para meternos en el mundo de arte en un momento dado, tenemos que acercarnos a esa constante incertidumbre, esa cantidad de grietas, disensos, acuerdos, la fluidez con que se mueven las valoraciones, los entusiasmos, las críticas,
a lo que cada quien hace, aún tratándose de ese maestro al que están honrando con este cuadro. Entonces, volvamos al cuadro en sí. Este es el cuadro. El homenaje forma parte de esos retratos en grupo que la tradición holandesa, esto fue quizás de la que llevó más alto, vamos a decir así, el género del retrato corporativo, porque entre otras cosas tuvo como maestros de este género de pintura de grupo a Frans Hals y a Rembrandt. La ronda nocturna forma parte de esta tradición. Estamos hablando del siglo pasado, y fíjense cómo en pleno siglo XIX estos jóvenes rebeldes recurren como gesto de, en cierta forma, expresar cierta rebeldía a una forma mucho más convencional de retrato colectivo. Reunir allí todas estas figuras con mucho dominio del oficio. Ahora, lo interesante de este curso es la actitud de homenaje a Delacroix en ese momento antes de la apertura de un salón oficial. Las dimensiones del cuadro, un cuadro muy amplio, muy grande. Esto hace que ese cuadro no podía pasar desapercibido en el salón. Y las dimensiones y el tema y el que Delacroix sea el centro, que acababa de morir porque fue pintado en 1863 y se iba a presentar esto en el salón oficial. En ese momento era una oportunidad para que ese cuadro tuviera que figurar en un sitio destacado en el salón. Entonces había sin duda un oportunismo, vamos a decir, muy bien calculado, pero que sin duda también cumplía el papel que ellos querían. Dar un clarinazo frente a lo que era la tradición romántica cuando están despuntando los movimientos modernos en la Francia de estos finales del siglo XIX. Estamos ya en los comienzos de la Belle Époque. Bueno, lo que encubre, vamos a decir así, este cuadro por debajo, la presencia de esa figura, hacen que este cuadro sea un episodio, vamos a llamarlo así, formativo. Por eso figura en esta clase sobre los aprendizajes. No es tanto como pintura que yo les pido que apreciemos y valoremos este cuadro por bien pintado que esté, que lo está, sino que parte de la formación que nos hacemos dentro del arte pasa por la presencia de manifestaciones como esta. Cuando la propia pintura se convierte en un episodio, es una especie de manifiesto. Es decir, en este cuadro se reúnen también lo que Baudelaire, y quizás eso hace que él vaya sin problemas y con entusiasmo, aparte de la amistad, forma parte del cuadro, está dándose esa alianza entre escritores, críticos y pintores. Están allí conocidos. Ese que está allí con los brazos cruzados, ya los vamos a estar viendo, los tengo separados aquí. Aquí tienen entonces a Whistler en primer plano, Fontaine, el autor, sentado, y Le Gros. Estos son la sociedad de los tres, los de la idea del cuadro. Y aquí tienen el triángulo más interesante de todos, porque aquí se reúnen en este lugar. Están nada menos otro personaje quizás hoy en día menos conocido, pero con el número 3. Y fíjense la importancia que tiene, porque está al lado de Whistler, está el ramo de flores en el altar, a un lado del autor, y al otro lado está Jean Fleury, que hasta ese momento, más o menos, había sido el abanderado
de la pintura realista, supuestamente en la otra orilla del romanticismo. Y sin embargo, lo vemos aquí, sentado casi de espaldero del altar, junto a Richter en el medio, y en una actitud evidentemente de primer plano, como asentando su autoridad como crítico, porque Jean Fleury era sobre todo crítico, y crítico literario. Era uno de los teóricos del realismo. Pero en el momento en que él posa para este cuadro, eso quiere decir que él se está separando de esa línea. La línea del realismo se había vuelto muy dogmática. La línea del realismo se había vuelto muy agresiva, muy hostil a cualquier manifestación que se saliera de la línea del realismo social a lo Solá. Y aquí vemos entonces a Jean Fleury reconociendo el valor de Delacroix y por lo tanto del romanticismo. Entonces, y en el medio esta ofrenda de flores, que sin duda para un cuadro alegórico es un buen centro, pero a la vez es como una firma, es lo que el autor del cuadro coloca de su arte. Porque Henri Fontaine-Latour era sobre todo un magnífico pintor de flores y de naturalezas muertas. Y no desaprovechó entonces la oportunidad para colocarse no solamente a uno de los dos costados del altar, sino en pleno centro del altar con su ofrenda especial. Ahí tienen a Fontaine, él era también muy buen retratista y autorretratista. Y debajo de ese personaje, ese dandy, ¿no?, elegante, parecido, esto se oculta, este personaje. Yo creo que sería interesante esto, acercarnos en otra oportunidad a esas figuras que nunca descollaron como grandes pintores, pero que tenían un pequeño demonio dentro. Y el demonio de Fontaine se expresaba en sus autorretratos, sin duda, pero también en la manera como trató de exagerar, desarrollar este primer éxito del cuadro corporativo. Él pintó este famoso cuadro también por las mismas razones que es famoso el de Delacroix. Se llamaba El rincón de una mesa, un coin de table. Este es sobre todo un cuadro famoso porque encontramos en la izquierda el retrato de Rimbaud. Ok, fíjense, aquí me está escribiendo Marianela, que es la persona con que está Maffer, y me dice, estaban ahorita con el dato del teléfono de ella, pero ya regresó la fibra óptica. Entonces ella me dice, si se cae, en segundo cambiamos a fibra óptica porque estaban directo con el teléfono. Así que deben estar conectándose prontísimo. Mil disculpas a todos. Y vamos a ver si... Estamos con 100 megabits de net 1, pero... ¿Aló? Sí, sí, aquí estamos. No sé si seguimos a ver un ratico más, a ver, pero es que está un poco inestable. Si no, bueno, Pues, si no, prolongamos esto, no hay problema, otro día. ¿Quiere seguir? Seguimos, vamos a ver, vamos a darle un chance a ver y Y si Sí, no, sí, vamos a seguir. Continuemos. Dale, aquí. ¿Continúa? Sí. Adelante. ¿Puedo continuar aquí? Sí, Ajá. play. Bueno, continúo. Y este cuadro, donde el que aparece en el centro ya es Manet con sus discípulos y amigos. Ahí está el atelier de Manet, se llama el atelier de Batignolles, pero en el fondo es una especie de reconocimiento a Manet.
evidentemente no tiene ni la fuerza ni la trascendencia que tuvo el hacerle un homenaje a Delacroix justo el año en que Delacroix había muerto, entre otras cosas porque parte de la intención de ese cuadro era también resarcir la manera en que fue enterrado Delacroix. Algo que a los jóvenes no les gustó mucho. Pero después que uno va leyendo los diarios de Delacroix, uno se da cuenta que a Delacroix no le molestó mucho que no le hicieran grandes homenajes ni discursos pomposos, o que quienes dijeran las palabras fueron esas palabras de rigor, siempre pomposas, que dicen los que no deben decirlas. Delacroix no era hombre de eso. Estos jóvenes se tomaron más a pecho el desaire que ellos creían y le estaban haciendo al maestro. Y al maestro yo creo que le importaba más el haberse muerto que la manera como iban a homenajearlo y los discursos y las palabras que iban a decir en el momento en que moría. Ahora, lo que sí es quizás importante es que se mostró un reconocimiento a Delacroix dentro del salón oficial y a través de una pintura. Y una pintura hecha por jóvenes de esta generación que está ahora comenzando a pintar. Entonces, la condición de maestro, en este caso, es la que yo quisiera que reflexionáramos un poco y la relación con el discípulo. Entre maestros y discípulos, las cosas funcionan de una manera muy rara y un poco inesperada siempre. No siempre es hecha de simpatía y de reconocimiento mutuo. Muchas veces el reconocimiento del discípulo o del maestro es póstumo y muchas veces es silencioso. Muchas veces no necesita manifestarse o expresarse. La palabra maestro incluso es algo que no, ahora se usa poco para todo, para todos. Era algo como privativo al comienzo de la maestra de primaria. Maffer, la presentación no está al aire. ¿No está? La presentación. Vamos a share screen, escape. ¿Qué es la presentación? Esto es lo que estoy mostrando. Sí, vamos a escape. Vamos a hacer share screen. Ah, aquí. Aquí, doble clic. Ok, ya voy a hacer ahora play. Play. Listo. Ajá, sí. Les decía que entonces puede ser silenciosa. Gracias, Patricia, por avisarme. Esto puede ser algo muy discreto, muy íntimo. Esto puede ser algo casi convencional. Nuestra maestra, la manzana, la maestra, nuestra querida maestra de primaria. Y luego también no hay músico que no sea maestro. Es decir, la enseñanza de la música está en manos de un maestro. Y el músico en general es maestro de su instrumento. Y generalmente las artesanías se prestan a esto. El maestro luthier, el maestro que hace instrumentos de música, o el maestro que hace sillas, los maestros ebanistas, son maestros en lo suyo. Cuando entra la poesía, la literatura, los libros, ya el título de maestro yo creo que queda apretado. Yo creo que es una ligera usurpación que se hace de ese título, que necesita sin duda, creo yo, mantener el vínculo, con ese hermoso vínculo con lo artesanal y esa relación casi corporal, constante que hay en la enseñanza, en el aprendizaje de un medio, de un instrumento, no la discusión de ideas.
¿no? A Sócrates yo creo que no lo llamaban maestro, ¿no? La polémica, la discusión, creo que corresponde como a otro tipo de aprendizaje. En cambio, el aprendizaje artesanal, ese oficio, hacer un color, adelgazar una pasta, un aceite, o al contrario, endurecerla, dejarla secar, levantar una bola de arcilla, limpiar el barro, todas esas cosas requieren una cierta maestría, ¿no? En cambio, cuando entra la discusión intelectual, las conceptualizaciones, creo que nos alejamos de ese taller. El taller hace algo, la obra tiene que hacerse. Entonces, 3 páginas que se escriban de comentarios sobre una obra, no hay nadie que nos esté llevando la mano para eso. En cambio, nadie olvida, si has estudiado baile, lo que hace la mano del profesor de danza. Cuando te pone la mano aquí, te dice que te enderece y cómo tienes que mover la cabeza. Esa mano tú la empiezas a sentir después cuando estás bailando. Lamentablemente, cuando escribes, tú no sientes esa mano, no la tienes. Ningún maestro, por más que lea y admires a otro, nadie nunca te llevará la mano. Más allá de lo que la te la llevó cuando hacíamos caligrafía, la maestra de primaria diciéndote cómo escribir. Entonces, en esto de maestro, Delacroix tuvo pocos discípulos. Él era muy adusto, muy celoso de su tiempo de trabajo, a diferencia de otros que tenían un taller que parecía un taller mecánico lleno de discípulos, que uno hacía esto, el otro batía el cobre. Era como tuvo hasta sus... Él era de los tipos como Cézanne. Yo me imagino el horror que le daría a Cézanne de pensar que a su casa llegaran personas a querer aprender a pintar como él. Entonces, en el aprendizaje de las artes entran también variables infinitas que tienen que ver con la persona. Es algo muy personal y es una energía que fluye de una manera muy azarosa y muy sin mundo, y que los quiero todos igual, y que todos son... Ese servirá para hacer de San Nicolás en Macy's en diciembre, pero no sirve para enseñar a pintar a nadie en calidad de maestro-discípulo. La relación maestro-discípulo pide esa excepcionalidad, es una relación excepcional que se da no con todos, sino con uno o dos de los que tiene delante. Y es algo tan frágil que cualquier cosa la puede malograr, romper, distanciar. Y qué hermoso es cuando después de esos distanciamientos vuelve, y a veces vuelve con más fuerza. Entonces, el arte del que estamos hablando, y en esta época especialmente, estaba llena de esa vida y esa vitalidad que le daba a la obra de cada uno de ellos la relación entre maestro y discípulo. Lo primero que hacía un pintor era ver con qué taller y con qué maestro voy a empezar a aprender. Y por lo que vamos a estar viendo, si nos acercamos cada vez más a la modernidad, es como ese primer taller va a ser también la experiencia del primer distanciamiento. Guérin, que va a ser el taller más prestigioso, Guérin era un pintor de los discípulos más reconocidos del gran David, pero Guérin justamente va a ser el menos adecuado para enseñarle nada a Delacroix. Así como Couture va a ser el menos indicado para enseñarle nada a Manet. Pero eso pensaba ya al comienzo. Eran en verdad los menos indicados. Cuando vemos la trayectoria de un Delacroix, de un Manet, decimos, no, ellos necesitaban, ¿no?, esa pasantía. Necesitaban saber lo que era una tradición y lo que era la horma de una enseñanza académica y plantarse ante un modelo y que lo
le corrigieran la manera en que hacía lo que él no quería hacer, ¿no? Para que aquello se pudiera desarrollar y convertir en una verdadera convicción y en una verdadera osadía por parte de ese discípulo, el romper o alejarse o dejar de asistir o dejar de pertenecer a la órbita de ese maestro. Eso es algo que van a vivir con una tremenda pasión todos los pintores del siglo pasado, y algo que sin duda ha entrado en franca decadencia y desaparición en Ahora los pintores yo creo que tienen otra manera de aprender, aprenden de otra manera. No sé si con manuales tecnológicos, no sé si aprenden con oficinas de conceptualización, aprenden esto con expertos curadores que dicen cómo tienen que moverse, desde de qué tamaño tienen que ser sus obras para que éstas puedan presentarse de manera eficiente en el mundo de arte. En verdad, es otro mundo distinto al mundo de arte del que estamos hablando, donde van a aparecer esas retaguardias de las vanguardias. Ahora, para mantener siempre un hilo con la sesión y el curso anterior de Cézanne que nos dio Gaby, quiero decirles, este dibujo que están viendo allí, este retrato de Delacroix, es de Cézanne. Cézanne quiso, al final de su vida, quería pintar una apoteosis de Delacroix, así la llamaba él. Y hay algunos dibujos y una acuarela célebre donde él hizo como un sketch del cuadro que nunca pudo pintar. Pero eso les da una idea de la admiración de Cézanne por Delacroix. Él, antes de morir, en una carta a su hijo, el 26 de septiembre de 1906, Cézanne le dice a su hijo, y eso nos dice, que la víspera de su muerte, Cézanne estaba leyendo los estudios de Baudelaire sobre Delacroix. Delacroix entonces va a ser como una especie de orquestación que está por detrás de la pintura de todos esos modernos que aparecen con Manet, con Cézanne, con Degas, con Monet. Y en esa relación que va a mantener Delacroix con las generaciones siguientes, entra sin duda la necesidad de poner un poco, hacerles un pequeño, no sé, relato, si ustedes quieren, más personal. Me disculpan que recurra a estas cosas, pero no tengo otra manera de hacerlo. Les digo que a mí, Delacroix, no me llegó la primera vez que vi un Delacroix, ni tenía al principio mayor curiosidad por la pintura de Delacroix. Pero cuando leía Las Flores del Mal, apareció un poema, el sexto de ese libro, que se llama Los Faros. Esa imagen ya de un faro. Y con eso Delacroix, empezando su libro, Delacroix Baudelaire, empezando Las Flores del Mal, después del famoso soneto de las correspondencias, tiene ese poema largo que se llama Los Faros. Allí hay un cuarteto para cada pintor que él va a colocar como uno de los faros, es decir, de esos que vienen de lejos y van al porvenir, porque eso es lo que hace un faro, ¿no? Son como esas luminarias, esa luz que en medio de una oscuridad que es desde donde escribe Baudelaire Las Flores del Mal, en ese momento los faros son esos pintores que hacen de faros.
Aparece sin duda, debo decirles de antemano, no me pregunten por él. Bueno, aquí no me pueden hacer muchas preguntas, pero en clase yo les diría, no me pregunten quién es Puget, porque sé que es un escultor, que es un pintor, pero nunca he visto nada de él y realmente no sé por qué Baudelaire lo mete allí. Y creo que muchos se hacen esa pregunta, eso no es lo importante. Aparece Watteau, que tampoco parece un gran faro, pero está Miguel Ángel, por supuesto. Está, no podía faltar, está Goya. Y Goya justamente, está Rembrandt, y Rembrandt, Goya son los que preceden la entrada de Delacroix. Delacroix va a ser el penúltimo, y esto es lo que él le dedica a Delacroix. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Voy a hacer una traducción muy literal y muy rápida porque no me dio tiempo, la verdad, a buscar una buena traducción. Delacroix, lago de sangre, obsesionado por ángeles malos o malucos. Sombreado por un bosque de pinos siempre verde, donde bajo un cielo grisáceo, un poco malucón también, extrañas fanfarrias pasan como un suspiro ahogado de Weber, del músico, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, caramba, si Baudelaire le dedica esto a Delacroix. La verdad es que yo le había pasado Delacroix sin fijarme. Iba al museo, pasaba Delacroix y junto con él media pintura francesa de esa de las batallas de Napoleón, de las que ahora les voy a hablar. Y Delacroix, lago de sangre, ángeles malucos, el bosque de pino, después de las correspondencias, colocado allí, al lado de Goya, de Rembrandt, Baudelaire diciendo esto. No, mira, María Fernanda, tú tienes que ver a Delacroix, tú no puedes seguir en esto. Ese lago de sangre, pero por más que yo veía las pinturas de Delacroix, no encontraba los versos yo no encontraba el lago de sangre, no encontraba esas farrias ni esos suspiros de Weber, no lo encontraba. Era el poema, era Baudelaire. Yo no tenía en ese momento ojo para ver pero apareció. Y aquí les tengo permítame, ¿cómo es que es la cosa? Le tengo que dar aquí. Se me olvidó todo con conexiones. Ajá. Sí, allá aparezco. Ajá. Yo traje aquí esto. Esto yo tenía que mostrárselo. Yo quiero que vean esto. Porque apareció algo que no es un cuadro. Apareció el diario. Ellos me pueden ver completa, ¿verdad? Ajá. Apareció en mi vida el diario de Delacroix. ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, ustedes lo están viendo grande, ¿verdad? Sí. Bueno, si lo ven grande, ustedes es lo importante. Esta es una edición, no la primera, por supuesto, pero bastante vieja. Por allí del año 30 y tanto. Bueno, aquí la tienen. Estos son 3 tomos así de los diarios de Delacroix. Bueno, cuando aparece el diario de Delacroix en mi vida, ya Delacroix empezó a existir como otra cosa. Y todavía no habían aparecido en mi vida los diarios de Rafael Castillo. Pero apareció el diario de Delacroix. Fascinantes desde la pintura, sin duda. Fascinantes también desde la historia de Francia, porque son unos diarios muy peculiares. Allí lo que hay es una especie de murmullo, pequeño murmullo de la Francia, de una época que a mí me interesaba mucho, me sigue interesando, la Francia posnapoleónica, la Francia de las revoluciones perdidas, la de febrero, la de julio, el 48, en fin, las restauraciones sucesivas a la Segunda República,
hasta que al final aterriza la Francia republicana con la tercera. Entonces, ese periodo en que se perseguía a los bonapartistas, confieso que como leo Stendhal tengo mi lado bonapartista. Entonces, el diario de Delacroix es apasionante, pero es apasionante también a quien le gusta la pintura. Ahora, no crean que es querido diario, yo pienso que la pintura de fulano es importante, yo creo, y no, de vez en cuando aparecen reflexiones sobre arte y sobre pintura, pero muchas veces son páginas de páginas donde detalla colores. Ocre mezclado con un granate recogido, puras, parecen recetas en clave, listados y listados de pintura, que me imagino, él anotaba allí una paleta. Estaba quizás en una sala de espera, estaba quizás en un coche, y como no tenía allí, no estaba en el taller, y como decía su amigo Alejandro Dumas, el de los tres mosqueteros, decía que Delacroix, si no hubiera tenido papel o tela para pintar, pinta sobre la piedra, sobre el piso, donde quiera que esté. Si está aquí, el mantel de Lisa, y acaba con tu mantel, pero él pinta. Y si no tenía pintura, pues agarraba lo que tuviera allí, agarraba saliva y hubiera pintado con saliva. Ese era Alejandro Dumas, otro romántico del Carrizo, describiendo la pasión de pintura de Delacroix. Cuando uno lee esas cosas, uno inevitablemente piensa en Kafka diciendo, yo no soy sino literatura. Entonces este hombre que no era sino pintura, de pronto tenía ahí su diario y ahí empezaba a garrapatear e imaginar una paleta, que no se le olvidara la paleta para cuando llegara mezclar esos colores o tratar de hacerlos. Entonces ese es el diario, pero es un diario apasionante, ese murmullo. Ese es un diario que no es un diario, a lo que hoy en día llamamos un diario, porque no es un diario pensado para otro. Yo a veces hasta dudo de que él mismo aguantara leer todo eso, porque tampoco creo que sea un diario hecho para él reflexionarse. Él no era así, él lo que quería era pintar. Pero ¿por qué anotaba todas esas cosas? Bueno, es apasionante en ese sentido. Esto es y a mí se me viene cuando lo he estado releyendo en este tiempo, cosas que ha dicho Rafael Castillo, extraordinarias sobre el diario como género en uno de sus tratados, que son los diarios de Rafael. Esto que sí es un diario escrito para reflexionarse y para reflexionarnos, y sí es un diario escrito, pero creo que en una de esas páginas Rafael decía algo, decía que la escritura le daba un contorno a la vida. O sea, estaba dibujando. Rafael dibuja. Es decir, la escritura en un momento dado de un diario puede ser como un dibujo, un contorno. Y Delacroix no era muy bueno haciendo contornos. El contorno lo sacaba del color. El contorno de la pintura de Delacroix es el color el que va creando ese contorno. Y quizás eso pasa con su diario, es muy desordenado, no, es más una especie de agenda y tiene tremendos agujeros, ¿no? Él lo empieza en 1822 y la fecha es importante, ya veremos por qué. Lo suspende en 1824, lo olvida y lo retoma en 1847 hasta su muerte. Entonces, pero cuando vi que Delacroix tenía un diario, ahí ya Delacroix entró en mi vida, no con una pintura, sino con una lista de colores, ¿no? Con una paleta escrita y con esos comentarios sobre otros pintores y pedazos de cartas a sus amigos. Entonces, Delacroix empezó a existir, pero todavía no había, su pintura no había entrado, hasta que un día visité la Wallace Collection, y no sé por qué esa vez pasé frente a un cuadro. Yo en verdad cada vez que iba a la Wallace Collection iba a ver un Rembrandt que hay allí, pero me detuve ante un cuadro que yo no sabía de quién era, me sorprendió. Un cuadro en el que encontré que había
había aquí, aquí, Doble clic. ajá, Y play. Ok. en que había belleza y asombro. A partir de ese momento, Delacroix, Dale play. aquí estamos, Delacroix empezó a hacer otra cosa. Esta figura se me convirtió en un tigre. Como dice Odilon Redon, beau comme un tigre, même fierté, même finesse, même force. Bello como un tigre, el mismo orgullo, la misma elegancia, la misma fuerza. Y hay que ver que dibujaba buenos tigres. Este fue el cuadro que me detuvo. Este fue el cuadro que no había visto nunca. Y este fue el cuadro que a partir de entonces, cada vez que voy a la Wallace Collection, trato de verlo al mismo tiempo que llego al Rembrandt. Este cuadro es el cuadro en que se me reveló Delacroix como un tigre que daba mordisco. Que la manera como Delacroix aprendía, aprehendiendo toda la pintura, era como un tigre. Es decir, era eso lo que empecé a sentir a través de ese cuadro que representa la muerte de Marino Faliero, un dogo veneciano acusado de corrupción a quien decapitaron de mala manera a las puertas del Palacio Ducal. Ese episodio renacentista, como tantos que hay, esto fue el tema con el que Delacroix hace este cuadro. Pero a mí lo que me llamó la atención no era ni el dogo, yo después fue que vine a enterarme de esto, quién era Faliero, todo este cuento. Yo lo que me detuvo fue que yo creí que era un italiano. Yo creí, ¿qué hace aquí? Yo decía, ¿qué será? Mantegna, Tiziano, Bellini, Carpaccio, pero ¿de dónde salió este que está aquí? Pensé en Veronés de entrada. Lo primero que pensé es que era un Veronés que estaba por allí, que yo no había visto. Pensé que era un pequeño sketch de Veronés. Y resulta que era los restos de un almuerzo que se había dado en la gran pintura italiana, este tigre llamado Delacroix. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles con algunas imágenes, los mordiscos que de pronto da un pintor a la tradición y arranca de un solo zarpazo un pedazo y lo engulle y lo digiere, reaparece. Este es el Veronés en el que yo estaba pensando, pero evidentemente no podía ser lo que estaba allí, pero era algo con el color y algo con el volumen hecho con el color. Este Veronés es nada menos que esta figura. Vamos para atrás, para que vean. Esto es lo que yo vi, así de paso, y me devolví. Art happens, asombro. Y después me quedo viendo. Qué belleza, ese amarillo, esos rojos, esta figura que está en primer plano, la pose de Mantegna, ¿será? Mire, para esa elegancia, esa gracia, ¿de dónde sale? Entonces, me voy a Veronés. Esa gracia es italiana. Y este cuadro es el enorme, Las bodas de Caná, que está en donde está la Mona Lisa, y que ustedes pueden disfrutar para verlo tranquilamente, porque todo el mundo está volteado hacia el otro lado, tomando foticos. Y tienen para ustedes ese cuadro. Cuadro ante el que Van Gogh, pensemos en los amarillos de Van Gogh, ante el que Van Gogh decía que si lo dejaran él allí, todo lo que él necesitaba era creo que una rueda de pan y una cerveza, o pasaría el día entero viendo de dónde sacaba Veronés esos verdes y esos amarillos. Este es el cuadro completo. La reproducción es pésima, por favor. Estos no
no pude trabajarla, esta es mejor. Aquí ya empezamos a ver muchas cosas en común de Delacroix y de los maestros italianos. Ese amontonamiento, ese alboroto humano por allí, esa cantidad de figuras. Y, perdón, yo quiero volver a este para que vean, fíjense. Ven el alboroto, la muchedumbre, esa asomada allí, las escaleras del palacio, la diagonal hacia arriba, netamente un tremendo zarpazo, un tremendo mordisco que le dio allí Delacroix a la tradición italiana. Pero la cosa no se queda ahí, sigue dando zarpazos. El tigre tiene que comer todos los días. Mírenlo allí, Rubens. Otra sorpresa más. Ya con Rubens yo estaba más preparada, pero a mí me pasó que yo al principio me costaba mucho reconocer la maravilla que todos los grandes pintores decían de Rubens, porque estaban esas mujeres gordas que no correspondían a la estética contemporánea. ¿Cómo va a ser Rubens un gran pintor con ese alboroto, esos angelitos gordinflones y esas? Hasta que en el Prado un día yo me puse casi como una obligación, yo tengo que ver a Rubens y saber por qué Goya, Velázquez, todos ellos pasaban por Rubens y Rembrandt. Y me quedé pasmada frente a un Rubens gigantesco de unas mujeres nada hermosas, las tres gracias de Rubens. Y les aseguro que en esa época yo estaba bastante lejos de pertenecer al grupo, pero comprendí lo que Rubens estaba expresando con esa gracia flamenca. Pero aquí tenemos los zarpazos que empieza a darle Delacroix al colorido de Rubens y a la manera como Rubens mueve el color, porque aquí vamos a olvidarnos del tema y vamos a ver que hay un movimiento del color y la manera como el negro comienza a aparecer allí con destellos para sacarle más color al color. Para aquí tenemos un Delacroix. Aquí tenemos ya Delacroix introduciendo sus temas, sus caballos, sus escorzos en primer plano. Este es un cuadro que un famoso aguafuertista intentaba copiar y Delacroix no permitió que hicieran la litografía con este señor porque dijo que no era suficientemente, no tenía suficiente oficio para pintar el movimiento en blanco y negro de esa figura que está en primer plano. Porque la litografía, trasladar la pintura, el color, fíjense la importancia que tiene para Delacroix el color. Trasladar el color a una litografía en blanco y negro requiere un manejo de los grises, de los negros extraordinario. Y eso es lo que era muy celoso Delacroix, de que empezaran a hacer copias litográficas de sus cuadros donde se perdiera completamente los efectos de color. Ahí tenemos otra de las cosas de aprendizaje. Cómo aprender a ver una obra que es donde el color es lo principal y la reproducción es en blanco y negro. Durante mucho tiempo, la única manera en que Rembrandt y los pintores flamencos y los ingleses veían la pintura, la gran pintura renacentista, era a través de reproducciones en blanco y negro, porque no había reproducciones a color. Y si no podían viajar a Italia, el famoso viaje a Italia para ver 2 o 3, entonces el pintor sabe ver el color a través de un buen litógrafo o afuertista. Rubens. Y ahí empezamos ya a ver casi composiciones a las que Delacroix le ha dado zarpazos, ha aprendido de un maestro como Rubens. Y Goya, San Antonio de la Florida. Evidentemente, él no vio San Antonio de la Florida, pero se los pongo porque aquí es donde encuentro las superficies de color y los bocados, vamos a decir así, los tajos que ha podido arrancarle Delacroix ya para incorporarlos a su pintura.
Goya. Las transparencias y la luminosidad del color y la generosidad de la pincelada de Goya son cosas que también zarpazos, mordiscos que da el tigre. Aquí tienen el Cristo de Delacroix. Fíjense, el rojo, el azul, las transparencias, la pincelada está gruesa, generosa, ancha. Y creo que la reproducción más o menos nos da una idea. Y Tiziano, los rojos de Tiziano con los negros estos. Y entonces este Delacroix, que es otro Delacroix, que si lo llegan a ver un día, aléjense porque les da un zarpazo. Esta, la muchacha con el periquito, eso que ella está señalando, ya lo vamos a ver en detalle, este cuadro, tiene por allí mordiscos que él le ha dado, un banquete que se ha dado a través de media pintura anterior a él. Fíjense este pedazo. Y ahí ya está entera toda la pintura moderna. La luminosidad, la pastosidad y los contrastes de color. Ese naranja con ese amarillo, el turquesa al fondo. Aquí tienen al periquito, que se lo robó de paso a un Goya, a un cartoncito de Goya. Y ella señalándolo. Y los rosados, esos rosados, zarpazo al Greco. La reproducción esta del Greco es muy mala, pero todos ustedes la conocen porque esa es una estampita del Greco que la hacen para primera comunión y de todo. Entonces, ahí tienen esta muchacha del periquito. Pero ahí también tenemos a Watteau y las fiestas galantes. El brillo y ese brillo y esa profundidad del color que tenía Watteau y que es de las cosas que Delacroix agarra. Esta es una naturaleza muerta de Delacroix, donde pueden ver ya la osadía que él va a empezar a permitirse con esos géneros que él empieza a dominar, y los domina sin quedarse. Él hizo muy pocas naturalezas muertas, casi que, me imagino que para pasar el tiempo. Quizás estaba, no sé, descansando en casa de Georges Ressent, escuchando a Chopin tocar algo, y pintaba estas cosas. Ahí lo tienen. Un busto donde vemos al tigre, al león, al felino, y cuadros en los que él se autorretrata, dándole mordisco al caballo. Baudelaire tiene un poema. Ay, se me fue. ¿Por qué? ¿Te me fuiste? No te vayas. Ajá. Ajá. El tigre, atento a su presa, ay, no quiere quedarse presa. Bueno, se las debo. Se las copio otra vez. Bueno, lo que quiere decir es que el tigre, atento a su presa, tiene menos luminosidad, menos ferocidad de la que tiene Delacroix cuando su vista se posa y taladra, vamos a decir así, algo que quiere agarrar. La verdad fue leyendo ese poema de Baudelaire que me vino la cosa del tigre, de los mordiscos. Aparte de los mordiscos que ya me dio ese cuadro que les dije. Entonces, después de eso, entonces yo sí estuve preparada para la siguiente vez que me tocó ir al Louvre y vi el escándalo que se forma siempre frente al famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo. Entonces empecé a verla con respeto. Es decir, dije, yo tengo que algún día verla sin gente y pararme un buen rato ante este cuadro, porque ya la cosa es más respetable de lo que yo pensaba. Ahí yo empecé a dar un frenazo y me di cuenta que era el momento de empezar a estudiar, a
a Delacroix, a aprender de Delacroix. Fue entonces cuando aparece entonces una admiración, diría yo. Uno empieza a admirar a un pintor, es otra cosa, aparte de asombro, aparte de la belleza, aparte de la aventura que significa estar frente a una obra de arte importante, esos mitos de los que hemos hablado. Uno empieza, aun si uno no sea pintor, a admirar el oficio, a admirar la manera como ha trabajado ese pintor, su vocación, su obsesión, su alma. Entonces, el taller de un pintor es un lugar de aprendizaje no solo para él, sino para el crítico, que es allí donde lo ve trabajar, es allí donde puede valorar y acuñar de verdad los valores que va a reconocer en la pintura, sino también para nosotros, para el público, aprender del taller de un pintor. Ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Porque tampoco quiero... 6 y 12. ¿Ah? 6 y 12. 6 y 12. Bueno, voy a terminar aquí. Y lo que... Entonces vamos a terminar con la primera, el primer chef d'œuvre, la primera obra maestra reconocida que hizo Delacroix en su vida. En 1822, él, como todo joven pintor de esa época, su aspiración era ser aceptado en el salón, colocado en un lugar importante en el salón y aspiraba, quien no, a tener un reconocimiento. Si no la primera medalla, por lo menos la segunda. Y allí, Delacroix comienza a trabajar en una obra para el salón. Eso era, ellos trabajaban para el salón, todos los pintores, y aquí en Venezuela también, cuando empezaron los salones oficiales del arte, ya cuando empezaba final de año, comienzos de año, uno pensaba, ¿de qué te vas a disfrazar este año? Y lo otro, ¿y qué estás preparando para el salón? ¿No? Y empezaban a esconderse o a mostrarse unos a otros lo que iban a llevar al salón. Entonces, en ese momento, dice en una carta a un amigo de él, debe ser un primo de Rafael Castillo, porque es una carta a su amigo Soulier, donde le dice, el 15 de abril de 1822, estoy saliendo de un trabajo de perro, y que me ha acaparado todos mis instantes desde hace por lo menos 2 meses y medio. Hice en ese tiempo un cuadro bastante considerable y que va a figurar en el salón. Yo me apego mucho a la idea de verme este año en el salón. La verdad es que estoy apostando con esto a un golpe de suerte. Es un golpe de suerte lo que estoy intentando con este cuadro. Fíjense cómo calculaban los efectos de su obra pensando en el salón. Y este es el cuadro. El cuadro se llama Dante y Virgilio en los infiernos. Parece que tiene, dentro de su referencia, por la correspondencia y anotaciones, que es el canto 26 del infierno. Entonces, allí nos hace recordar la línea de Rafael en ese poema Morada. ¿Quién nos sostiene abajo? Porque si este es el primer cuadro en el que él apuesta tanto, que trabajó como un perro, que lo lleva al salón, y ahora van a escuchar el cuento y con eso terminamos la clase y la anécdota sobre ese cuadro, que vale la pena. Si es así, lo que lo está sosteniendo a él es la Estigia, es ese lugar, eso que está pintando allí, la ciudad del Dite, incendiada atrás, el infierno. Lo que tiene adentro es un infierno, pero un infierno donde están también allí
Dante y Virgilio en esa conversación, pero fíjense la compañía que tiene y las circunstancias en que están. En una barca donde los condenados están intentando ver cómo hacen para montarse en esa barca y salir de ahí. Y es salir de ahí en esa barca lo que desesperadamente va a estar haciendo toda su vida Delacroix cada vez que agarra una paleta y pinta un cuadro. Cada vez que lo va a pintar un cuadro, está nuevamente allí. Esto, montado en esa barca, tratando de cómo salgo de aquí, cómo atravieso este y logro arrancar. Creo que eso es lo que le gustaba a Baudelaire. Al fondo lo de lo desconocido para encontrar lo nuevo no quiere decir vámonos al fondo de una piscina para hacer de un bus y blu, 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 blu. No. Es decir, cuando Baudelaire plantea eso, está planteando vámonos allí y Delacroix lo comprendió. Ahora, este cuadro, un cuadro que ha sido copiado, cuadro que en su momento dio que hablar. A muchos no les gustó, pero dio un batacazo. Y a los que había que impresionar, asombrar, reconocimiento de que allá había una aventura plástica y una belleza, les llegó. Ese fue el primer clarinazo que dio Delacroix. Y ahí lo tienen. Todavía hoy la gente lo copia, pero en ese momento, a lo largo de esos años, ese cuadro lo copiaron, por ejemplo, Corot, señor insospechable de pintar el infierno, y sin embargo Corot se sentaba a copiar aquello. Lo copió Courbet, el monstruo del realismo. Lo copió Manet, en una copia que también va a ser parte de la historia de Manet como pintor. Y lo copió Cézanne. También se sentó allí a copiar. Es decir, más otros que no sé, ¿no? Ahora, también en esta fotografía se las pongo porque miren el cuadro que tiene al lado. Este señor está copiando, pero miren al otro lado un cuadro enorme que también tiene una historia. Se llama Le radeau de la Méduse, la barca de la medusa. El tema es célebre, un desgraciado, desafortunado, espantoso naufragio de un barco en el que durante varios días 140 y tantas personas náufragas lograron encaramarse en lo que quedó, los tablones que quedaron de esta balsa hecha como se pudo, y donde fueron muriendo en el camino hasta que finalmente fueron rescatados por otro barco. 15 de los 140 y tantos, 15 llegaron. Y de esos 15 todavía otros 4 o 5 murieron ya en tierra. Bueno, unos locos, otros por deshidratación, otros porque estaban ya enfermos. Lo de menos es la anécdota, sino porque eso es un caso, otra historia. Este cuadro nos muestra, es una proeza, y el personaje quien hace esta pintura es este muchacho, Théodore Géricault, que estudió, fue como condiscípulo de Delacroix, pero él iba y venía. Era un muchacho de muy buena familia, en su familia, él tenía 2 pasiones, la pintura y los caballos. Era excelente jinete y se moría por los caballos. Lo otro por los tigres, este por los caballos. Y este muchacho conocía a Delacroix, eran amigos, y muere, fíjense la fecha, nace en el 91 y muere en el 24. Entonces, él va a morir en el momento en que empieza a despuntar Delacroix. Es evidente quizás si Géricault no muere tan joven, que hubiera sido realmente el amigo rival de Delacroix. No sabría si ahorita estaríamos hablando de Delacroix o de Géricault. Y
Yo no le paraba en absoluto a Jericó porque estaban las batallas y la famosa Medusa que me sigue pareciendo horrible. ¿No? Ese cuadro grandísimo y patético. Pero cuando empiezo a ver los otros cuadros de Jericó, este loco, por ejemplo, cuadros que él hacía porque ese era, pintaba en un asilo, un manicomio, pinta rostros como estos, caballos. No podía porque se alargaba mucho esto y yo espero que algún día veamos a Degas, pero los caballos de Degas salen de estos caballos de Jericó. Descarados. Son unos bailarines. Estos son como las bailarinas, lo que les falta es el zapato de punta, ¿no? Pero ahí los tienen, ¿no? Pero miren esta maravilla que hace este muchacho de Jericó cuando llega a Roma y empieza a ver las carreras de caballos salvajes que había en Roma y hace esta composición completamente extraordinaria y moderna. Observen cómo está organizado el espacio, las luces, el movimiento, la profundidad que tiene este cuadro o este otro. Desgraciadamente no le pude bajar la resolución, habría que bajar un poco el color para matizar un poquito ese naranja, pero sí, un naranja y ese verde extraordinario. Siguiendo las campañas napoleónicas, pintó los fusileros, los retratos, ¿no?, de los soldados en campaña. Y miren lo que yo les decía, que Delacroix habría tenido cómo vérselas con otro que también pintaba. Esta es la muerte de Hipólito. Y los decapitados. Ahí lo tienen con esto es un autorretrato que se hizo Jericó. Sus arranques de melancolía, a diferencia de Delacroix, Jericó era profundamente inseguro de su talento y necesitaba reproducir casi que las condiciones, ver las cosas que iba a pintar. Tenía, como él decía, poca imaginación. Ahí estaba la gran diferencia entre él y Delacroix. Y la melancolía de Jericó, esto era proverbial. Alejandro Dumas, que era su amigo, la comenta. Pero lo impresionante de la muerte de Jericó da lástima y hay que contarla. Él se cae de un caballo. Y la caída le produjo una especie de hernia en la columna, sumamente dolorosa. Y tenían que operarlo. Pasó meses en agonía, en una cama boca abajo. Le practicaron de no sé cuántas operaciones. ¿No? Él mandó a que colocaran un espejo frente a su cama. Y cuando lo fue a visitar una vez Dumas, lo encuentra que está con ese espejo atrás abierto, que lo iban nuevamente a curar y esas cosas, dibujando con su mano derecha la mano izquierda, ¿no? Y cuando le hacen la operación más dolorosa de todas, que no resultó, le dijeron, ¿cómo aguantaste la operación con el dolor? Muy fácil, me convertí en tema de estudio. Resolví que yo tenía que hacer lo que no pudo hacer Rembrandt, porque Rembrandt no pintó su lección de anatomía y pintó la autopsia famosa, pero lo que no podía Rembrandt era pintarse a sí mismo. Y yo lo voy a hacer. Yo decidí que lo iba a hacer. Y entonces obligó a que colocaran un espejo de una determinada manera, que le subieran la cama de manera que durante la operación él tenía que ir viendo lo que iban haciendo para tomar sketch. Y que eso ayudó a rebajarle el dolor. Murió muy joven. Él hizo este retrato que durante mucho tiempo se dijo es un retrato de Delacroix joven, en la época en que eran amigos, compañeros, antes de que muriera Jericó, cuando pintó la barca del Dante, Delacroix. Y
Durante mucho tiempo ese cuadro figuraba y abajo decía Jericó. Ahora yo no sé si con rayos infrarrojos, ultravioletas y análisis, no sé, han descubierto que no, que la pintura corresponde, que es un selfie, que es un autorretrato del propio Delacroix. Yo creo que eso hace que sea más valioso. Yo creo que eso sube el precio. Eso está ocurriendo. Ya yo estoy cansada de ver Rembrandt cuando dijeron que el famoso jinete polaco que está en la Galería Frick no era un Rembrandt. Y eso pasa como con los huevos y como con el café. Dentro de poco aparecerá la noticia, como apareció la de Rembrandt, que el jinete polaco sí era un Rembrandt, ¿no? Pero durante mucho tiempo no era. Durante mucho tiempo no podíamos comer huevos después que teníamos 30 años. Ahora resulta que hay que comer huevos todos los días. Bueno, lo mismo. Yo estoy esperando que diga que el foie gras hay que comerlo todos los días. Aquí ocurre esto. Tenemos este cuadro, en este momento es un autorretrato de Delacroix. Para mí sigue siendo un Jericó porque así fue como yo lo conocí. También no me van a decir que Marianela no es Marianela, ¿no? Muy tarde ya para eso. Entonces, este autorretrato o retrato nos dice que en ellos había una nota de melancolía muy profunda. En ese grupo de pintores que forma el romanticismo francés y que arranca con esa estrella que va a ser Delacroix. Ese tigre y ese genio del color tenía adentro esa barca del Dante y tenía adentro estas imágenes. Y sus primeros bocetos en ese museo de Delacroix chiquitico, hay este cuadrito donde aparece él, a este sí es un autorretrato siempre reconocido como tal, en que Delacroix se pintó como el joven Hamlet. Dicen que también era un personaje de una novela de Walter Scott que se llama Ravensbrück, pero después yo creo lo que dicen que no, que va, es que por detrás él le dedicó ese cuadro a su amigo, a quien ellos en broma lo llamaban Ravensbrück porque era igualito al personaje de Walter Scott. Pero es obvio que este Hamlet, ahí lo tiene, él pintará otro Hamlet en sus años ya tardíos, ya en final de su vida. Pintó un Paganini extraordinario. Dígame si ese piso naranja no corresponde al timbre que uno se imagina ha debido tener, ¿no? Los violonchelazos, los violinazos de Paganini. Chopin, que fue su amigo. Y cuando él termina de hacer su barca del Dante, era tan grande el cuadro que él no tenía cómo comprarle un marco. Y no aceptan cuadros para el salón si no tenía un marco. Entonces, el más barato le costaba algo así como 5 meses de su entrada. Entonces, un carpintero amigo le dice que le hace uno de balde, pero sencillo, que tiene unas cuantas maderas y le pega, pero no era un enmarcador. Entonces le hace muy frágil. Él lo pintó de dorado, lo pintó de dorado por fuera y se presentó con su enorme Dante en los infiernos, con ese marco de mala muerte, al salón, pero bueno, tuvieron que aceptarlo porque tenía marco. Resulta que al día siguiente abren el salón y como fue de los últimos que llegó, se precipita y va enseguida a ver esto. Donde sorpresa que se consigue su cuadro enmarcado en un marco extraordinario. Era así como el hada madrina de Cenicienta. Machicabula, y aparece. Y entonces él se queda atónito. Y el guardián, que lo conocía muy bien, porque él iba todos los días al Louvre, el guardia de la sala, lo tocó en el ojo y le dice, entonces, amigo, ¿qué dice? ¿Qué dice del marco? Dice, sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, no, mire, la verdad que usted es sortario, porque el barón Gros pasó por aquí y dijo, y lo mandó a enmarcar así, porque su cuadro lo iban a sacar, porque, ¿y qué pasó con mi otro cuadro?
No, su marco se llegó deshecho. En lo que lo rodaron para la sala, se vino abajo y como no se puede exhibir un cuadro sin marco, estaba para el decreto. Pues y cuando pasaban por ahí, y estos señores del jurado lo veían, decían, no, este cuadro no se puede quedar afuera. Y cuando llegó el barón Gros dijo, me lo enmarcan. Y lo mandó a enmarcar, el barón Gros. Entonces, ese muchacho de la Croix, al cerrar el Louvre, en la noche ya, porque era el último en irse, se va por fin después de ver todo el museo, y se va, no quedaba muy lejos, porque el barón Gros vivía allí. Todavía pueden ir al Café Procop, que queda en la Rue d'Ancienne Comédie, allí en el barrio latino, en pleno corazón del viejo París. Y allí, frente al Procop, que todavía existe hoy, estaba el taller y la casa donde vivía el barón Gros. El barón Gros, bueno, este no es el barón Gros, este es Napoleón joven, el Napoleón que sabemos, el Napoleón que fue Napoleón, no esa caricatura en que después no. Y este cuadro fue con el que comenzó la carrera de gran pintor de Antoine Barón, hecho después barón Gros. Ahí lo tienen. Muchacho que era bello y además valiente y además idealista y además un gran pintor. En batalla de Abukir, casi toda formó parte de los ejércitos napoleónicos, iba con el ejército napoleónico pintando las batallas, los generales. Pintó este cuadro extraordinario, la batalla de Eylau. Ojalá tuviéramos posibilidad de hablar y meternos en este cuadro y decirles por qué esto. Me costó mucho darme cuenta que era un cuadro extraordinario, porque uno tendía a despreciar toda esa pintura. Cuando uno empieza a ver cómo el oficio y además la imaginación que había detrás de eso. Y estaba este cuadro de los Pestiférés de Jaffa. Napoleón recorriendo los enfermos de peste en una de esas tantas campañas en Jaffa. Bueno, cuando Gros le abre la puerta, porque él se va a casa de Gros a darle las gracias. Y el barón Gros le abre la puerta, porque era muy tarde en la noche, y le dice ¿qué es que vous voulez? Porque le parece que era muy brusco, que usted sabe lo que quiere, ¿qué viene a hacer aquí? Y entonces él le dice, bueno, no, yo vine a agradecerle, Monsieur le Baron, yo vine a agradecerle por el marco. Ah, usted es el joven, vous êtes le jeune homme. Usted sabe que usted pintó un chef d'œuvre. Usted sabe que usted hizo una obra maestra. Y es lo primero que le dice entonces, usted se queda así, y lo único que hacía era, Monsieur el Baron, hacía reverencia, le decía, pero mientras así, le hacía reverencia, y Monsieur el Baron, y el Barón seguía hablándole de su cuadro, y diciéndole que él veía los cuadros de Gros que estaban colocados en la pared de su estudio. Entonces, Gros se da cuenta, y le dice, mire, joven, si hay algo aquí que a usted le interese y quiera verlo, quédese, yo tengo que salir, pero quédese un rato. Eso sí, aquí tiene las llaves. No se olvide de dejárselas al conserje cuando se vaya. Entonces, se queda Delacroix rodeado de esos cuadros y empieza a verlo. Pasó más de 3 horas viéndolo. Y en eso regresa Gros. Y cuando Gros regresa y se consigue este muchacho todavía allí estudiando, porque Gros le dice, véalos, todo lo que quiera, estúdielos, y cuando termine, lo ve, y entonces le dice, nadie nunca había demostrado tanto interés por estas pinturas. Entonces es Gros el que le da las gracias. Y ahí se despidieron. Esta historia continuará, porque la relación con Gros no se quedó en eso. Y es importante lo que sigue, a medida que sigue también la carrera de Delacroix.
Lo próximo, para la próxima clase, es un encuentro con Shakespeare. Víctor Hugo, Berlioz y Edgar Allan Poe. Y las masacres. Entonces las masacres, que era el final de la sesión, será la abreboca de la próxima. Gracias a todos y disculpen estos desastres de conexiones con las que tenemos que vivir los que estamos en Venezuela. Gracias por todo. Jessica, hola. Buenísimo. Hola, hola Miguel. Allá desea ya Hola. dormir. Ah, Hasta luego. Ya es la una, ya me cuesta dormir. caramba, mire, ya todos los españoles deben estar trasnochados. Es el tiempo normal aquí, el trasnocho. Sí, oye, qué sabroso. Ojalá lo tuviéramos aquí. Sí, verdad que Pero la vida ya- aquí es un poco más tranquila. Mire, ¿no has visto a Gonzalito? Tienes que verlo. Esto. Yo quería... El rojo. ¿El rojo? Este rojo que está aquí. Mm. Tienes razón. Ajá. Ah, escape. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Vemos. Sí, no, la gente va a ver todo esto por correo, si es que se pudo grabar. Ajá. Ah, mira. Buenas noches. Las dejo. Bonne nuit. Bonne nuit. Que sueñen con Juliette Greco. Bueno, yo también me tengo que retirar. Gracias, Mafer. Profesora, Gracias. muchísimas gracias. Diego. Sí, Qué bueno. desde el principio. Buenísimo. Gracias. Igual, Mafer, muchas gracias. Fue maravillosa la clase. Gracias. Gracias, Edson, gracias. En Chile también debe ser tardísimo, pero de madrugada. No, no es tan tarde, tranquila. Temprano aún. Profesora, yo estoy en Berlín y van a ser la 1 de la mañana, Te veo. pero feliz de haber llegado a la medianoche escuchándola. Delicioso, muchísimas gracias. Esto no sé cómo es aquí. Bueno, se nos está haciendo tarde a nosotros. Los quiero mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Mafer. Chao, María Fernanda, un abrazo. Es Gregorio. ¿Ah? Gracias. Es Gregorio. Gracias. Profe, por esta clase tan hermosa. Gracias, No profe. sé si se oye. Roberto, Víctor, qué bueno. Qué alegría. Viste del hablante. Sí, viste del La hablante. Carmencita. Ajá, de Gregorio, que te quiere dar un abrazo que está aquí. ¿Qué tal? Un abrazo. Muy bien todo. Hemos disfrutado mucho tu charla. Bueno, es que no sé si nos oye, ¿no? ¿Tú escuchaste? No, no. Sí, escucho, sí. Sí, ya. Bueno. Chao, chao, María Fernanda. Muchas gracias, profe, por la clase. Qué bellos recuerdos del curso de arte. Gracias a ti, Marco. Ah, me acuerdo de Francisco, nos hace falta. Ay, sí, mucho, lo estoy recordando mucho con esto. Hace falta Francisco dibujando su cuaderno todo. Sí, copiándolos ahí, como copiaron la barca de Dante. Ay, bueno, muchas gracias otra vez, profe. Chao. Ahora sí las listas. Chao, profe. Chao, Francisco. Chao, chao. Adiós, profe. Salir.